Mi novia dijo, mis amigos piensan que solo eres un peso muerto. Asentí, entonces no me cargues. Me fui sin discutir. Lo que una de ellas dijo justo después hizo que su sonrisa desapareciera al instante. Tengo 34 años, he estado en una relación durante 2 años y acabo de aprender que a veces la forma más rápida de perder a alguien es dejar que piense que ya ha ganado. Mi novia y yo nos conocimos a través de un contacto mutuo en un evento de networking. Ella tenía 31 años, era ambiciosa, trabajaba en ventas corporativas y siempre estaba rodeada de un círculo cercano de amigos de sus días universitarios. Yo hago diseño gráfico y consultoría de manera freelance, lo que significa que mis ingresos fluctúan, pero se promedian bien a lo largo del año. Algunos meses son increíbles, otros son lentos. Es la naturaleza del trabajo. El primer año fue sólido. Pasábamos los fines de semana explorando la ciudad, probando nuevos restaurantes, viajando cuando podíamos. Sus amigos siempre estaban cerca, lo cual estaba bien. Inicialmente, eran ruidosos, obstinados y trataban cada reunión como una competencia para ver quién tenía la mejor historia o la actualización de vida más impresionante. No me encantaba la dinámica, pero la toleraba porque ella parecía feliz. Alrededor de la marca de 1 año, las cosas empezaron a cambiar. Sus amigos comenzaron a hacer comentarios. Pequeñas indirectas al principio, fáciles de ignorar. Debe ser agradable tener un horario tan flexible. Ojalá pudiera trabajar desde casa cuando quisiera. ¿Alguna vez usas algo que no sean jeans? Siempre dicho con una risa. Siempre lo suficientemente ambiguo como para negarlo si lo señalaba. Mi novia se reía con ellos. A veces incluso añadía su propio comentario. Él es muy relajado con el trabajo. No es realmente un tipo de traje y corbata. Me molestaba, pero supuse que era solo su forma de encajar con ellos. Luego, hace unos 6 meses, los comentarios se volvieron más agudos. Una de sus amigas, la líder del grupo, comenzó a cuestionar abiertamente mi carrera durante las cenas. Entonces, ¿básicamente estás desempleado entre proyectos? Debe ser difícil no tener un ingreso estable. ¿No te preocupas por el futuro? Yo respondía cortésmente, explicaba cómo funciona el trabajo freelance, mencionaba mi lista de clientes y mi cartera de proyectos. No importaba. Ya habían decidido que yo estaba por debajo de ellos. Mi novia se quedaba callada durante estos intercambios, o peor, cambiaba de tema de una manera que se sentía como un acuerdo. Empecé a rechazar invitaciones a reuniones de grupo, le decía que tenía plazos de trabajo, lo cual a menudo era cierto. Ella iba sin mí, llegaba a casa cada vez más tarde, a veces no hasta después de la medianoche. Le preguntaba cómo había ido. Me daba respuestas vagas. Estuvo bien. Lo de siempre. No te perdiste nada. El mes pasado, las cosas llegaron a un punto crítico. Llegó a casa de la fiesta de cumpleaños de una amiga alrededor de la 1 de la madrugada. Yo todavía estaba despierto trabajando en un proyecto de un cliente con un plazo ajustado. Entró, claramente bebida, y se sentó pesadamente en el sofá. Tenemos que hablar de algo. Guardé mi trabajo y me volví para mirarla. Está bien, ¿qué pasa? Mis amigos piensan que solo eres un peso muerto. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Perdón. Piensan que me estás frenando, que te estoy apoyando emocionalmente y que no estás contribuyendo por igual a la relación. ¿Apoyándome cómo exactamente? ¿Sabes a qué me refiero? Yo soy la que tiene el trabajo estable. Yo soy la que planea todo. Tú simplemente existes. La miré fijamente. ¿Eso es lo que piensas tú o lo que piensan ellos? ¿Importa? Ellas ven cosas que yo podría no ver porque estoy demasiado cerca. Entonces, la opinión de tus amigas importa más que tu propia experiencia en esta relación. Eso no es lo que dije, pero tienen razón en algo. No tienes la ambición que yo tengo. Estás contento simplemente flotando. Tengo clientes que me pagan bien por trabajo especializado. Tengo una carrera. Simplemente no se parece a la tuya. ¿Cuándo se convirtió eso en un problema? Siempre ha sido un problema.
Simplemente no quería decir nada porque no quería herirte. Pero estás bien diciéndolo ahora. Estoy siendo honesta. Me ayudaron a ver que merezco a alguien que iguale mi energía, alguien que vaya a lugares. Asentí lentamente, sintiéndome extrañamente tranquilo. Entonces no me cargues. ¿Qué? Si soy un peso muerto, deja de cargarme. Problema resuelto. Eso es todo. No vas a luchar por nosotros. ¿Luchar por nosotros? Acabas de decirme que tus amigas te convencieron de que no valgo nada y estuviste de acuerdo con ellas. ¿Por qué estoy luchando exactamente? Estás tergiversando mis palabras. Lo estoy haciendo. Porque parece que has decidido que no soy lo suficientemente bueno y estás usando a tus amigas como excusa para tus propias dudas. Ella comenzó a retractarse. No dije que no fueras lo suficientemente bueno. Estoy diciendo que podríamos no ser compatibles a largo plazo. Está bien. Entonces no lo seamos. Simplemente te estás rindiendo. No, estoy aceptando lo que me acabas de decir. No respetas mi carrera. No respetas cómo vivo mi vida. Tus amigas no me respetan en absoluto y has dejado que eso te influya. No hay nada por lo que luchar aquí. Me levanté, fui al dormitorio, comencé a hacer una maleta. Ella me siguió, de repente en pánico. ¿A dónde vas? A un hotel esta noche. Encontraré un subarriendo esta semana. Podemos resolver la logística más tarde. ¿Te vas en serio por una conversación? Esto no fue una conversación. Fueron meses de pequeños cortes que finalmente admitiste que fueron intencionales. Solo nos estoy ahorrando tiempo a ambos. Esto es ridículo. Estás siendo dramático. Tal vez. Pero también estoy siendo honesto. ¿Quieres a alguien que iguale tu energía y ambición? Ve a buscarlo. No voy a pasar otro año siendo comparado con los novios de tus amigas y siendo considerado deficiente. Terminé de empacar, agarré mi computadora portátil y mis cosas del trabajo. Ella estaba llorando ahora, diciendo que deberíamos hablar más, que no lo dijo de la manera en que sonó. Pasé junto a ella hacia la puerta. Dile a tus amigas que ganaron. Me fui antes de que pudiera responder. Actualización 1. Me quedé en un hotel esa noche, apenas dormí, seguí repasando la conversación, analizando cada palabra, preguntándome si había reaccionado de forma exagerada. Por la mañana, me había convencido de que había tomado la decisión correcta. Si alguien te dice quién es, créele. Ella me dijo que no era suficiente. Todo después de eso fue solo ruido. Encontré un subarriendo de mes a mes para el miércoles. Un pequeño estudio, amueblado en el centro, no ideal, pero funcional. Comencé a sacar mis cosas de su apartamento durante los siguientes días cuando ella estaba en el trabajo. Dejé mi llave en el mostrador en mi último viaje. Le envié un mensaje de texto diciéndole que estaba hecho. Llamó de inmediato. ¿Podemos por favor hablar cara a cara? No estoy seguro de que hay que hablar. Estaba borracha. Estaba molesta por el trabajo. Me desquité contigo. No quise decir nada de eso. ¿Qué parte no quisiste decir? ¿La parte del peso muerto? ¿La parte donde tus amigas piensan que no soy lo suficientemente bueno? ¿O la parte donde estuviste de acuerdo con ellas? Todo. Solo estaba desahogando frustraciones y salió mal. Durante 6 meses. ¿Qué? Tus amigas han estado haciendo comentarios sobre mí durante 6 meses. Has participado en esos comentarios. Esto no fue una noche de borrachera. Esto fue un patrón. Ella se quedó en silencio entonces. Sé que he dejado que me influyan demasiado. Sé que debería haberte defendido más. Lo siento. Aprecio eso. Pero un lo siento no arregla el hecho de que dejaste que te convencieran de que soy inadecuado. ¿Qué crees que te estoy frenando? No creo eso. No realmente. Entonces, ¿por qué decirlo? Porque seguían diciéndolo y empecé a preguntarme si tenían razón, pero no la tienen. Sé que no la tienen. ¿Cuánto tiempo te lo preguntaste?
¿Cuánto tiempo estuviste comparándome con sus novios y decidiendo que no daba la talla? Ella no respondió. Eso es lo que pensaba, dije. Espero que encuentres a alguien que cumpla con sus estándares. Ya terminé de intentarlo. Colgué. Me envió mensajes de texto durante los siguientes días. Largos párrafos sobre cómo se había equivocado, cómo quería arreglar las cosas, cómo había hablado con sus amigas y establecido límites. Los leí todos, no respondí. Luego, aproximadamente una semana después de que me mudé, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy su amiga, la de la universidad. Necesitamos hablar. Llámame. Casi lo borro, pero la curiosidad ganó. Llamé. Gracias por devolver la llamada, dijo. Sonaba diferente que en las fiestas, menos artificial. ¿Qué quieres? Quería disculparme y explicarte algo que deberías saber. Estoy escuchando. Esa noche después de que te fuiste del apartamento, ella volvió a la fiesta, nos contó lo que pasó. Estaba molesta, llorando, diciendo que lo había arruinado todo. Al principio todas la apoyamos, diciéndole que todo estaría bien. ¿Que volverías? Está bien. Luego una de las otras chicas, la que ha sido más dura contigo, dijo algo. Dijo, bueno, ahora finalmente puedes salir con alguien que valga tu tiempo, como si tu partida fuera esta gran oportunidad. ¿Suena correcto? Pero aquí está la cosa. Tu novia se quedó helada, como completamente bloqueada. Miró a esta chica y dijo, ¿qué acabas de decir? Y la chica lo repitió, toda orgullosa de sí misma. Dijo que ahora podría encontrar a alguien con verdadera ambición, verdadero éxito, alguien que estuviera a su nivel. Y tu novia solo la miró fijamente. Luego dijo muy bajo, acabo de perder a alguien que amo porque te escuché. Toda la habitación se quedó en silencio. Luego se fue, simplemente se fue. La seguí. No dije nada. Hablamos en el estacionamiento. Se derrumbó. Dijo que había estado dejando que la envenenáramos contra ti durante meses. Que cada vez que hacíamos un comentario, ella te defendía menos y te cuestionaba más. Que había empezado a verte a través de nuestros ojos en lugar de los suyos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque soy parte del problema. Todas lo somos. Te juzgamos por no tener el mismo estilo de vida de escalera corporativa que tenemos. Por estar contento con tu trabajo, por no mostrar ambición de la manera en que esperamos que los hombres la muestren. Y la presionamos hasta que se rompió. Ella es una adulta. Tomó sus propias decisiones. Lo sé. No la estoy excusando, pero quería que supieras que se arrepiente. Realmente se arrepiente. Y quería disculparme por mi parte en ello. Disculpa aceptada. No cambia nada. Lo sé. Pero por si sirve de algo, te busqué después de todo esto. Tu lista de clientes es impresionante. Tu portafolio es increíble. No eres un peso muerto en absoluto. Simplemente no eres convencional. Y no pudimos ver más allá de nuestra propia definición estrecha de éxito. Gracias. Supongo. Te echa de menos. Ha estado miserable. No para de hablar de cómo se equivocó. Ya no es mi problema. ¿Justo? Solo pensé que debería saber el contexto completo. Colgó. Me senté con esa información por un tiempo. Me sentí reivindicado y triste al mismo tiempo. Actualización 2. Durante las siguientes semanas, me concentré en el trabajo. Conseguí 2 nuevos clientes importantes. Un solo proyecto valía más de 3 meses de mis ingresos habituales. Es curioso cómo sucedió eso justo cuando tenía el espacio mental y el tiempo para buscar oportunidades más grandes. Mi ex siguió intentando contactarme. Mensajes de texto, llamadas, incluso apareció en una cafetería que sabía que frecuentaba. La vi a través de la ventana, fingí no verla, fui a un lugar diferente. Infantil, tal vez, pero no estaba listo para hablar. Luego, aproximadamente un mes después de que rompimos, me invitaron a hablar en un panel en una conferencia de diseño. Un evento pequeño, pero bien considerado en la industria. Casi lo rechazo,
pero mi mentor me convenció de que sería una buena exposición. El panel fue bien. Después, estaba haciendo networking, intercambiando información de contacto con clientes potenciales. Fue entonces cuando la vi. Estaba allí con su empresa. Habían patrocinado uno de los stands de proveedores. Hicimos contacto visual a través de la habitación. Comenzó a caminar hacia mí. Consideré irme, pero eso se sentía cobarde, así que esperé. Hola. Hola. No sabía que estarías aquí. Estuviste genial en el panel. Gracias. Silencio incómodo. Parecía cansada, más delgada de lo que recordaba. ¿Cómo has estado? Preguntó. Ocupado. Tengo algunos buenos proyectos en marcha. Eso es genial. Me alegro. Más silencio. La gente se arremolinaba a nuestro alrededor. El bullicio de la conferencia llenaba los vacíos en nuestra conversación. He querido hablar contigo, dijo. Lo sé. Lo he estado evitando. Sí, me di cuenta. Mira, ¿podemos tomar un café o algo en un lugar tranquilo? Pensé en decir que no, en alejarme y mantener la ruptura limpia, pero tenía curiosidad y tal vez todavía esperaba algo, aunque no quería admitirlo. Claro, hay un lugar al otro lado de la calle. Salimos de la conferencia, caminamos a un café tranquilo, pedimos bebidas que realmente no queríamos, nos sentamos uno frente al otro en un reservado de esquina. Lo siento, comenzó. Lo he dicho antes, pero necesito decirlo de nuevo. Estaba equivocada en todo. En cómo te traté. En escuchar a mis amigas. En no ver tu valor. Está bien. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga? ¿Que está bien? No está bien. Me dijiste que era un peso muerto. Dejaste que tus amigas me destrozaran durante meses. Me hiciste sentir que no era suficiente. Lo sé. Y me odio por ello. He pasado el último mes dándome cuenta de cuánto te di por sentado. De lo bueno que realmente fuiste conmigo. Tiempo pasado, fuiste. Ella se estremeció. Sí. ¿Fuiste? ¿Por qué lo arruiné? ¿Y ahora qué? Te disculpas si se supone que volvemos a la normalidad. No, no espero eso. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Lo equivocada que estaba. Cuánto dejé que las opiniones de otras personas importaran más que mi propia experiencia. Tú nunca fuiste el problema. Fui yo. ¿Y tus amigas? Mis amigas fueron parte de ello, pero yo soy la que escuchó. Yo soy la que dejó que su juicio se convirtiera en mi juicio. Eso es mi culpa. Bebí un sorbo de mi café. Parecía feliz cuando me viste por primera vez hoy en la conferencia. ¿Te diste cuenta? Sí. Eso es porque soy feliz. O al menos estoy llegando a serlo. No estoy andando con pies de plomo preguntándome si soy lo suficientemente exitoso o ambicioso o impresionante para los estándares de otra persona. Simplemente estoy haciendo mi trabajo y viviendo mi vida. Me alegro, te lo mereces. Tú también. Pero no lo vas a encontrar si sigues dejando que tus amigas definan tu valor y el de todos los demás. Lo sé. De hecho, me he estado distanciando de ellas. Desde esa noche, desde que me di cuenta de lo que le habían hecho a mi percepción de ti. Bien. Suenan tóxicas. Lo son. O al menos esa dinámica lo es. No sé si puedo arreglar esas amistades o si siquiera quiero. Hablamos durante otra hora sobre lo que salió mal, sobre lo que podríamos haber hecho diferente, sobre si había algún camino a seguir. Al final, ambos sabíamos que no lo había. Demasiado daño, demasiado resentimiento de mi parte, demasiada culpa de la suya. Espero que encuentres a alguien que te vea de la manera en que mereces ser vista, dijo mientras nos levantábamos para irnos. Espero que aprendas a verte a ti misma con claridad en lugar de a través de los ojos de otras personas. Nos abrazamos brevemente, de forma torpe y triste. Luego nos fuimos por caminos separados. Actualización 3. Eso fue hace 3 meses.
No hemos hablado desde entonces. Escuché a través de conocidos mutuos que está en terapia, trabajando en sus tendencias de complacer a la gente y por qué dejó que sus amigas la influyeran tanto. Bien por ella. De verdad. He estado saliendo de nuevo. Nada serio todavía, pero estoy conociendo a personas que respetan lo que hago y no intentan convertirme en un clon corporativo. Es refrescante. La semana pasada, me encontré con una de sus amigas. No la líder, sino alguien de la periferia de ese grupo. Estábamos en el mismo restaurante, en mesas diferentes. Se acercó a mí cuando me iba. Oye, ¿puedo hablar contigo un segundo? Me puse tenso. Claro. Solo quería decir que lamento cómo te tratamos. Fuimos sentenciosas y crueles y no te lo merecías. Gracias. Eso significa algo. Ya no soy amiga de la mayoría de ellas, incluida la chica principal que fue tan dura contigo. Resulta que es así con todo y con todos. Una vez que tu ex dejó de venir, encontró nuevos objetivos. Suena agotador. Lo era. No lo extraño. De todos modos, te vi y quería aclarar las cosas. Parece que te va bien. Finalmente me va bien. ¿Bien? ¿Te lo ganaste? ¿Se fue? Me senté en mi coche un rato, procesando esa interacción. Sentí como si un capítulo se estuviera cerrando de verdad. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que dejé ese apartamento. Mi negocio freelance está prosperando. Contraté a un asistente para ayudar con el trabajo administrativo, aumenté mis tarifas, comencé a ser más selectivo con los clientes. Todas cosas que antes era demasiado inseguro para hacer, preocupado por parecer poco exitoso o inestable. Resulta que cuando no estás defendiendo constantemente tus elecciones de carrera ante personas que no las entienden, tienes más energía para sobresalir realmente en tu carrera. Escuché a través de alguien que mi ex fue ascendida en el trabajo. Bien por ella. También escuché que está saliendo con alguien nuevo, alguien de su empresa. El mismo nivel de estructura corporativa que anhelaba. No sentí nada al escuchar eso. Ni celos, ni arrepentimiento, solo un leve reconocimiento de que ambos estamos avanzando por separado. Una cosa de la que me he dado cuenta en estos últimos meses, esa relación estaba muriendo mucho antes del comentario del peso muerto. Estaba muriendo cada vez que ella se reía de las bromas de sus amigas a mi costa. Cada vez que comparaba mi horario flexible con el suyo rígido y encontraba el mío deficiente, cada vez que me presentaba a la gente y podía escuchar la disculpa en su tono. El comentario fue solo el momento en que finalmente escuché lo que se había dicho en silencio durante un año. Estoy saliendo con alguien ahora. Llevamos 2 meses. Es fotógrafa, así que entiende el estilo de vida freelance, entiende el ciclo de ingresos de Festino Hambruna, entiende la libertad y el estrés y la satisfacción de construir algo tú mismo. Nos conocimos en la inauguración de una galería, conectamos por nuestra comprensión compartida del trabajo creativo. La semana pasada, conoció a algunos de mis amigos. Después, uno de ellos me llevó aparte y me dijo, ella está muy interesada en ti. Como que se ilumina cuando habla de tu trabajo. Fue una observación tan simple, pero me impactó porque mi ex nunca se iluminaba al hablar de mi trabajo. Lo toleraba, lo explicaba, lo excusaba, pero nunca lo celebraba. Esa es la diferencia. Eso es lo que no sabía que me estaba perdiendo. Actualización 5. Han pasado 9 meses, casi el tiempo suficiente para que la relación con mi ex parezca que le sucedió a otra persona. Me he mudado a un apartamento mejor, un dormitorio con espacio real. Mi socio comercial, el asistente se convirtió en socio, y yo estamos buscando espacio de oficina. El trabajo es constante y gratificante. El mes pasado, recibí un correo electrónico de mi ex. Asunto, no se necesita respuesta. Solo necesitaba decir esto. El correo electrónico era largo. Aparentemente había estado trabajando con un terapeuta para comprender sus patrones. Como había estado buscando la validación de sus amigas desde la universidad. Como nunca había desarrollado un fuerte sentido de sí misma separado del grupo. Como había proyectado sus propias inseguridades sobre el éxito en mí.
Se disculpó de nuevo, dijo que había aprendido mucho sobre sí misma y que no le gustaba todo lo que había encontrado. Dijo que esperaba que me estuviera yendo bien y que a veces pensaba en nuestra relación como una lección sobre perder de vista lo que importa. El último párrafo se me quedó grabado. Tenías razón esa noche cuando dijiste que quería a alguien que igualara mi energía. Lo quería. Pero había definido la energía como una ambición que se parecía a la mía, un éxito que se parecía al mío, un impulso que se parecía al mío. No pude ver que tenías todas esas cosas, solo que en una forma diferente. Me igualabas mejor que nadie lo ha hecho antes o desde entonces. Simplemente estaba demasiado influenciada por personas que no importaban para verlo. Lo leí 2 veces. Sentí más tristeza por ella que ira. Había perdido algo real porque no podía confiar en su propio juicio. Es una lección difícil. No respondí al correo electrónico como ella había pedido, pero sí pensé en ello. Sobre lo fácil que es perderse en las opiniones de otras personas. Sobre lo insidiosa que puede ser la presión social. Sobre cuánto coraje se necesita para confiar en tu propia experiencia por encima del consenso de la multitud. Actualización final. Ha pasado 1 año. Apenas pienso en ella, excepto cuando algo me lo recuerda, como escribir esto. La relación se ha convertido en un punto de datos en mi historia, no en una herida abierta. Todavía estoy con la fotógrafa. Nos mudamos juntos el mes pasado. Es fácil de una manera que mi relación anterior nunca lo fue. Respetamos el trabajo del otro, apoyamos los objetivos del otro, no dejamos que las voces externas dicten nuestra realidad interna. A sus amigos les gusto, a mis amigos les gusta ella, pero lo más importante es que nos gustamos mutuamente, independientemente de la aprobación de cualquier otra persona. Me encontré con mi ex una última vez en un evento profesional en el centro. Ambos estábamos allí haciendo networking. Nos vimos desde el otro lado de la habitación. Ella saludó. Yo le devolví el saludo. Eso fue todo. Sin una conversación larga, sin volver a remover el pasado. Solo 2 personas que solían conocerse reconociendo la presencia y siguiendo adelante. Creo que ese es el mejor final posible. Ni dramático, ni amargo, simplemente terminado. Lo que todavía me afecta a veces sobre el comentario del peso muerto es la eficiencia con la que cortó todo. Años de relación reducidos a 2 palabras que expusieron una falta fundamental de respeto. De alguna manera, estoy agradecido de que lo dijera. Me salvó de perder más tiempo en una relación que ya estaba muerta. Ella quería a alguien que igualara su energía. Yo quería a alguien que respetara la mía. Ambos tenemos eso ahora, solo que no el uno con el otro. Las amigas que la convencieron de que yo era inadecuado. Escuché que ese grupo implosionó. Demasiada toxicidad, demasiada competencia, demasiado juicio. Se dispersaron a nuevos grupos de amigos, nuevas ciudades, nuevas vidas. La líder aparentemente tiene ahora la reputación de ser alguien con quien es difícil mantener amistades. Karma o simplemente consecuencias, dependiendo de cómo lo mires. A veces pienso en esa noche, de pie en el dormitorio haciendo mi maleta mientras ella lloraba y preguntaba por qué no estaba luchando por nosotros. La verdad es que estaba luchando por mí. Luchando por mi derecho a ser suficiente tal como era. Luchando por mi dignidad. Luchando por un futuro en el que no tuviera que demostrar constantemente mi valía a alguien que ya había decidido que me faltaba algo. Entonces no me cargues, fue lo mejor que dije en esa relación. Le quitó el poder a ella y a sus amigas. Me lo devolvió a mí. Me permitió irme con la cabeza en alto en lugar de rogar que me vieran de manera diferente. Que una de sus amigas dijera, ahora finalmente puedes salir con alguien que valga tu tiempo, justo después de que me fui, fue perfecto. Me mostró exactamente de qué tipo de personas había estado recibiendo consejos, en qué tipo de ambiente tóxico se había estado macerando. A veces las personas necesitan ese momento crudo de claridad para ver lo que ha sido obvio para todos los demás. Espero que sea feliz ahora. Espero que haya aprendido a confiar en sí misma. Espero que haya encontrado amigas que la construyan en lugar de derribar a todos a su alrededor. Sinceramente lo espero. Pero sobre todo, espero que haya aprendido que dejar que otras personas definan tus relaciones es la forma más rápida de destruirlas.
En cuanto a mí, aprendí que irse con dignidad es mejor que luchar por migajas de respeto cada vez. Aprendí que la persona adecuada celebrará tu camino, no lo comparará con el de los demás. Aprendí que peso muerto dice más sobre la persona que lo dice que sobre la persona a la que describen. Y aprendí que a veces la basura se saca sola. Solo tienes que estar dispuesto a dejarla ir. Historia 2. Tras años de ser el soporte invisible de su éxito, mi esposa me humilló ante todos. Mi respuesta fue clara: soy el dueño del 77% de esta empresa y estás despedida. El tenedor de la cena golpeó la mesa antes de que pudiera atraparlo. No porque lo dejé caer, sino porque mi mano dejó de funcionar en el segundo en que mi esposa miró a través de esa mesa de banquete, con 40 personas observando, y dijo: ¿qué se siente al verme triunfar mientras tú no haces nada? Todavía sonreía cuando lo dijo. Esa sonrisa pulida y lista para la cámara que había estado practicando desde el momento en que su padre le dio un territorio de ventas y una tarjeta de presentación con el apellido familiar. La sala quedó en silencio por exactamente un instante. Luego comenzaron las risas. Sus colegas, los empleados de su padre, las amigas de su madre de la Liga Cívica de Scottsdale, todos riendo como si fuera lo más gracioso que hubieran escuchado en todo el año. No te molestes, Nolan. Chelsea me tocó el brazo con 2 dedos, de la manera en que tocarías algo que no estás seguro de que esté limpio. Solo estoy bromeando. Recogí mi tenedor, tomé un sorbo lento de agua, la miré con la expresión más tranquila que tenía. Bromear es divertido, dije. ¿Quieres oír la mía? Ella se rió de nuevo, asumiendo que la broma estaba por venir, asumiendo que tropezaría con algo suave y olvidable, y ella podría darme una palmadita en la mano y seguir adelante. Poseo el 77% de la empresa de tu padre, dije. Y a partir del lunes por la mañana, estás despedida. La risa se detuvo. Cada persona en esa mesa se quedó inmóvil. El rostro de Chelsea hizo algo que nunca le había visto hacer en 11 años de matrimonio. Se derrumbó. No en lágrimas, sino en un shock puro y sin procesar, del tipo que sobrepasa cada expresión ensayada que has practicado y te deja con nada más que la verdad debajo. Su padre, Garrett Whitmore, dejó su copa de champán con mucho cuidado, y ese fue el momento en que todo lo que se había estado acumulando durante 3 años finalmente se desmoronó. Mi nombre es Nolan Whitfield. Tengo 44 años. Construyo cosas, no del tipo que se martillan en una obra, aunque también he hecho eso. Construyo empresas. Encuentro negocios que están rotos, sangrando o simplemente no están a la altura de lo que podrían ser, y los reestructuro, los financio y los convierto en algo real. No es un trabajo glamoroso. No viene con un título que impresione a la gente en las cenas, pero me ha hecho ganar más dinero del que he necesitado y me ha dado el tipo de confianza tranquila que la gente a veces confunde con arrogancia. Conocí a Chelsea Whitmore en una recaudación de fondos en Phoenix, una de esas galas de caridad donde todos están vestidos elegantemente y nadie piensa realmente en la causa. Tenía 28 años, radiante y aguda de una manera que me sorprendió. La compañía de su padre, Whitmore Realty Group, una firma de bienes raíces comerciales de tamaño mediano con sede en Scottsdale, iba bastante bien, y Chelsea trabajaba allí en un puesto de ventas junior, no porque necesitara el dinero, sino porque Garrett Whitmore creía en mantener las cosas en familia. Salimos durante 2 años, nos casamos en un viñedo en las afueras de Sedona, compramos una casa en Paradise Valley con una vista de la montaña Camelback que todavía me hace detenerme algunas mañanas cuando la luz la golpea correctamente. Durante los primeros 4 años, todo fue exactamente como parecía desde fuera. Estábamos bien. Viajamos. Reímos. Construimos una vida. Chelsea ascendió en la compañía de su padre. Yo seguí haciendo mi trabajo en silencio detrás de escena, como siempre lo había hecho. Lo que nadie en esa cena sabía, a lo que la propia Chelsea había dejado de prestar atención, era exactamente lo que ese trabajo había producido. Pero me estoy adelantando. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Dale a la campana. Deja un comentario cuando termines con este porque lo que sucede al final de esta historia, te prometo que no has visto nada igual. Dale me gusta al vídeo si esto te llega de otra manera. Empecemos. El cambio en Chelsea comenzó hace unos 3 años, aunque no lo reconocí por lo que era hasta mucho después.
Eso es lo que pasa con los cambios lentos dentro de un matrimonio. No llegan con señales de advertencia o momentos dramáticos. Llegan como martes por la noche y rutinas cambiadas y conversaciones que técnicamente están sucediendo pero que en realidad no van a ninguna parte. Chelsea había sido ascendida a directora senior de ventas en Whitmore Realty Group. Su padre le dio el territorio que cubría sus listados comerciales más valiosos en el corredor de Scottsdale y North Phoenix. Los tratos de hoteles boutique, los desarrollos de uso mixto, el tipo de contratos que venían con serios cheques de comisión y serias cenas con clientes. Ella era buena en eso. Quiero ser claro al respecto. Chelsea era genuinamente talentosa para cultivar relaciones, para leer una sala, para saber exactamente lo que un comprador necesitaba escuchar y cuándo dejar de hablar. Se había ganado el ascenso. Lo que no se había ganado era lo que venía con él. Simplemente no entiendes la presión bajo la que estoy, dijo una noche de octubre, de pie en nuestra cocina con una copa de sidra y su teléfono en la otra mano, respondiendo correos electrónicos a las 9:30 de la noche, con lo que estoy lidiando todos los días. Explícamelo, dije. Me miró por un segundo como si estuviera decidiendo si valía la pena molestarse. No importa. Ese se convirtió en el patrón. No importa. No lo entenderías. Esto es diferente de lo que tú haces, Nolan. Lo que yo hago es de cara al cliente. Es real. Está en el mundo. A diferencia de lo que yo hacía, que en la creciente narrativa de Chelsea sobre nuestra vida era sentarme frente a una computadora y mover números. No la corregí. En parte porque nunca he sido alguien que necesite el crédito. En parte porque sabía que en el momento en que empiezas a defenderte ante tu cónyuge, ya has perdido algo que no vas a recuperar. Pero la verdad se estaba acumulando en segundo plano. 3 años antes, me habían contactado discretamente sobre una oportunidad significativa. Un contacto mutuo me había presentado al propio Garrett Whitmore, no como el padre de Chelsea, sino como un hombre de negocios que estaba en problemas que aún no podía ver. Whitmore Realty Group arrastraba una deuda que sus ingresos no podían sostener. 2 de sus mayores acuerdos comerciales se habían caído en el mismo trimestre. El alquiler de su espacio de oficinas en Scottsdale Boulevard se había disparado después de una renegociación que salió mal. Garrett era un hombre orgulloso. Lo suficientemente orgulloso como para no haberle dicho a su familia cuán cerca del borde estaban las cosas en realidad. Necesitaba una inyección de capital y un socio para la reestructuración. Alguien que entendiera la valoración de bienes raíces comerciales y tuviera el efectivo para respaldarlo. Yo entendía la valoración de bienes raíces comerciales. Yo tenía el efectivo. Negociamos durante 6 semanas. Traje a 2 abogados externos y un contador forense para revisar cada línea de las finanzas de la empresa. Lo que salió del otro lado fue un acuerdo que salvó a Whitmore Realty Group y me dio una participación mayoritaria. 77%. Garrett insistió en una condición. Chelsea no podía saberlo. No porque estuviera avergonzado, dijo, sino porque quería que Chelsea creyera que se había ganado su puesto en sus propios términos. No quería que su confianza se viera socavada al saber que su esposo era efectivamente su jefe. Respeté eso. Estuve de acuerdo. Estructuramos las cosas a través de una sociedad de cartera, Fielstone Capital Partners, que Garrett registraría como un inversor silencioso en todos los documentos. Chelsea nunca preguntó por Fielstone. ¿Por qué lo haría? Estaba construyendo su carrera. Estaba ganando acuerdos. Se estaba convirtiendo, según cualquier medida razonable, en la mejor vendedora que la compañía de su padre tenía. Y en algún punto de ese éxito, comenzó a creerse la historia que se contaba a sí misma de manera demasiado completa. Sucedió en pedazos, como siempre suceden estas cosas. Estuvo la conferencia de diciembre en Tempe donde Chelsea obtuvo el segundo lugar en la competencia interna de ventas de la compañía y me llamó desde el bar del hotel para contármelo. Segundo lugar, Nolan. ¿Puedes creerlo? Casi ganó todo el asunto. Eso es increíble, le dije. Suena sorprendido. Estoy orgulloso de ti. Es que creo, dijo ella, su voz cambiando a algo que comenzaba a reconocer, que podrías ser un poco más entusiasta con lo que estoy logrando. Es como si simplemente lo esperaras.
No dije nada por un momento. ¿Sabes cuál es tu problema? Continuó. Estás tan envuelto en lo que sea que hagas todo el día que has dejado de prestar atención a cualquier cosa real. Lo dejé pasar. Estuvo la cena en casa de sus padres en Fountain Hills en febrero, donde Garrett hizo un brindis por el último acuerdo de Chelsea, una propiedad de uso mixto en Kierland que había cerrado después de una negociación de 6 meses. Fue una victoria legítima. La sala aplaudió. Chelsea resplandecía. Y luego, en medio de todo, me miró a través de la mesa y les dijo a todos, Nolan piensa que los bienes raíces son demasiado impredecibles. Prefiere ir a lo seguro. Su madre se rió. Su tío se rió. Garrett no se rió. Levantó su copa hacia mí con algo cuidadoso en sus ojos. Él sabía lo que yo sabía, pero no dijo nada, y yo tampoco. Estuvo el domingo por la tarde en abril cuando estaba revisando documentos en la mesa de la cocina, y Chelsea llegó a casa de Umbrún con sus colegas, miró mi despliegue de archivos y dijo, ¿todavía haciendo tu tarea? Y luego pasó junto a mí sin esperar una respuesta. Me dije a mí mismo que eran momentos pasajeros, el estrés hablando, la presión de su trabajo exteriorizándose en pequeñas formas crueles. Me dije que se estabilizaría. No se estabilizó. Para cuando llegó la cena anual de premios de Whitmore Realty Group en la primera semana de junio, Chelsea la había ganado. Mejor vendedora del año. No fue una sorpresa. Había sido la favorita desde el tercer trimestre. La cena se llevó a cabo en un espacio para eventos privados cerca de Pinnacle Peak Road en North Scottsdale. Todo madera expuesta y luces cálidas. El tipo de lugar que logra sentirse rústico y caro al mismo tiempo. Había 43 personas allí. Los colegas de Chelsea, sus cónyuges, Garrett y su esposa Diane, un puñado de los clientes más antiguos de la compañía, y yo. Chelsea había pasado la semana anterior preparándose. Vestido nuevo, verde esmeralda intenso, bien cortado. Citas en la peluquería el jueves y el viernes. Me envió un mensaje de texto desde el salón. Esta noche va a ser una gran noche para mí. Intenta seguir el ritmo. Llevé el traje de color carbón que había comprado en Chicago hace 2 años. Nos llevé en coche hasta allí. Pedí la lubina y escuché los discursos y aplaudí cuando anunciaron el nombre de Chelsea y vi a mi esposa subir a aceptar el premio de manos de su padre con la compostura de alguien que nunca había dudado de que merecía estar exactamente donde estaba. Estaba deslumbrante. Quiero decir eso claramente porque es importante que lo viera con claridad. Era buena en lo que hacía y se veía hermosa haciéndolo. Y en ese momento, sentí algo cercano al duelo por lo que nos había sucedido debajo de toda la superficie. Luego volvió a sentarse. Los aplausos se desvanecieron. Llegó el postre. Y Chelsea levantó su copa de champán, me miró frente a 43 personas y lo dijo, ¿qué se siente al verme triunfar mientras tú no haces nada? La risa que siguió no fue del tipo malicioso. No de la mayoría de ellos. Fue del tipo reflexivo e incómodo que llena el silencio cuando una broma cae en una sala y nadie está muy seguro de si fue una broma. Chelsea todavía sonreía, con su copa de champán a medio levantar, interpretando una naturalidad para la que había sido entrenada. No te molestes, dijo, tocándome el brazo. Solo estoy bromeando. Hubo un latido, quizás 2. No sé exactamente qué expresión tenía en mi rostro cuando la miré, pero sé lo que estaba pensando. Estaba pensando en 3 años de silencio. 3 años de ver a la mujer con la que me casé convencerse a sí misma de que yo era el ruido de fondo de su vida. Que mi contención era pequeñez. Que mi silencio era vacío. 3 años de papeleo y reuniones y llamadas con abogados y revisiones trimestrales. Todo ello invisible para ella porque yo había aceptado hacerlo invisible. Pensé en Garrett a la cabeza de la mesa, el hombre que se había sentado frente a mí en una mesa de conferencias en un bufete de abogados de Tempe hace 3 años y había firmado documentos que me convertían en el propietario mayoritario de la compañía que acababa de darle un premio a su hija. Pensé en cómo una broma necesita un remate. Bromear es divertido, dije. Mi voz era firme. No estaba enojado, o si lo estaba, se había ido a algún lugar debajo de la superficie donde no podía afectar mi tono. ¿Quieres oír la mía? Chelsea se rió,
ya preparándose para la réplica. Claro, Nolan, escuchémosla. Poseo el 77% de la empresa de tu padre, dije. Y a partir del lunes por la mañana, estás despedida. El silencio fue absoluto. La risa de Chelsea se detuvo a media respiración. La pareja a su izquierda, uno de sus colegas senior y su esposa, se pusieron rígidos. En el otro extremo de la mesa, Diane Whitmore dejó su tenedor. ¿Y Garrett? Garrett miró su copa de champán y no levantó la vista. El rostro de Chelsea pasó por varias cosas muy rápidamente. Confusión primero, luego una especie de recalibración desesperada. La búsqueda de la señal de que le estaba devolviendo la broma, igualando su energía, jugando con la sala. Estaba buscando la sonrisa burlona, la señal. No le di ninguna. Nolan. Su voz había cambiado por completo. Pasó de la actuación a algo crudo y bajo. ¿De qué estás hablando? Fielstone Capital Partners, dije. Hace 3 años, participación mayoritaria. Tu padre puede explicarte los documentos. Todas las cabezas en la mesa se giraron hacia Garrett. Garrett Whitmore finalmente levantó la vista. Tenía 62 años, un hombre que había construido una empresa con sus propias manos y luego, silenciosamente, había cedido la mayor parte para salvarla de la quiebra. Miró a su hija, luego a mí, y luego dijo con una voz que sonaba muy cansada, «Es verdad, Chelsea». Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos no fue limpio ni simple ni satisfactorio de la manera en que lo son las confrontaciones en las películas. Fue feo y real e involucró la voz de Chelsea elevándose en un registro que no había escuchado antes y a Diane pidiendo en voz baja a la mesa de clientes más cercana si no les importaría darles un momento a la familia y a 2 de los colegas de Chelsea levantándose para irse con expresiones que decían que deseaban no haber venido a esta cena. Chelsea exigió saber por qué no se lo habían dicho. Su padre dijo que había tomado una decisión de negocios bajo circunstancias extremas y que mi participación había permitido que la empresa sobreviviera. Ella exigió saber qué significaba realmente el 77% en términos prácticos. Le dije que significaba que podía establecer estructuras de compensación, aprobar o revocar contratos de empleo y reestructurar el liderazgo a mi discreción. Has sido mi jefe, dijo. Ahora estaba de pie. Su premio todavía estaba en la mesa junto a su copa de champán. Técnicamente, dije, durante 3 años. Sí. Miró a su padre. Lo supiste todo este tiempo. Garrett puso ambas manos planas sobre la mesa. Lo sabía. Y ninguno de los dos pensó en decírmelo. Querías ganarte tu puesto en tus propios términos, dije. Eso es lo que tu padre quería para ti. Así que nos aseguramos de que pudieras. No hagas eso, dijo. Su voz se quebró. No hagas que esto se trate de protegerme. No dije nada. No había nada que decir que hubiera sido útil. Dijiste que estoy despedida. Chelsea dijo, ¿lo decías en serio? Lo dije en serio porque hice una broma en la cena. Porque has estado haciendo la misma broma durante 3 años, dije. Esta noche simplemente la dijiste en voz alta frente a una audiencia. Volvimos a casa por separado. Chelsea tomó un Uber. Yo conduje los 15 minutos de regreso a Paradise Valley con las ventanillas bajadas y el aire del desierto entrando. Cálido incluso a las 10 de la noche, de la manera en que Scottsdale retiene el calor mucho después de que se pone el sol. La casa estaba a oscuras cuando llegué. Me senté en la entrada de coches durante unos minutos sin entrar, mirando la silueta de Camelback contra el cielo. Quiero ser honesto sobre lo que sentí porque este tipo de historia puede convertirse en algo que no es si suavizas las partes difíciles. No me sentía triunfante. No estaba satisfecho de una manera limpia. 11 años es mucho tiempo. Había 10.000 cosas dentro de ese matrimonio que no tenían nada que ver con lo que había sucedido en esa mesa. Vacaciones y domingos tranquilos y el tipo de pequeñas amabilidades que se acumulan como sedimento en el fondo de una vida juntos. Perder todo eso no se siente como ganar. Se siente como abrir una puerta a una habitación que solía ser cálida y encontrarla fría. Pero también sabía, sentado en esa entrada de coches, que había estado desapareciendo dentro de ese matrimonio durante 3 años.
no dramáticamente, no de una vez, sino gradualmente convirtiéndome cada vez menos en una presencia para la mujer que se suponía que me conocía mejor, relegado a la esquina de su historia como el telón de fondo estático y poco impresionante contra el cual ella podía brillar. Eso tiene un costo. Extrae algo de una persona, incluso cuando es ella la que elige permanecer en silencio. Quizás especialmente entonces. Chelsea llegó a casa a medianoche. Yo estaba en la cocina con un vaso de agua y mi portátil revisando las proyecciones trimestrales de una compañía de cartera separada. Se quedó en la puerta por un momento mirándome y pude ver que la ira de la cena se había consumido en algo más complicado. ¿Alguna vez ibas a decírmelo?, preguntó. Iba a dejárselo a tu padre. Era su negocio. ¿Era mi carrera? Sí, dije, y tú la construiste. Lo que lograste en esa empresa es real, Chelsea. Los acuerdos que cerraste, los clientes que trajiste, no hice nada de eso por ti. Tú lo hiciste. Se quedó en silencio por un momento. Entonces, ¿por qué despedirme? Porque te sentaste frente a 40 personas y humillaste a tu esposo para provocar una risa, dije. Y porque no era la primera vez. Y porque lo que una persona dice cuando tiene una audiencia es generalmente lo que realmente cree. Chelsea miró al suelo, luego a mí. No pensé que caería así, dijo. Sé que no lo pensaste, dije. Esa es la parte que importa. Los días que siguieron fueron una especie de negociación cuidadosa y atroz, no del matrimonio todavía, sino de la realidad práctica inmediata. Garrett me llamó la mañana después de la cena, temprano antes de que Chelsea se despertara. Te debo una disculpa, dijo. Por la posición en la que te puse, al aceptar mantener el acuerdo en privado. Sabía que eventualmente el costo de eso llegaría. ¿Querías protegerla?, dije. Lo hice, dijo. Siempre lo he hecho. Había algo en su voz, no exactamente arrepentimiento, sino el peso de un padre que entiende que la protección no es lo mismo que la preparación. Va a necesitar tiempo. Lo sé. Y el despido, dijo con cuidado. ¿Es firme? Pensé en la mesa de la cena, la mano en mi brazo. No te molestes. Solo estoy bromeando. Lo reconsideraré en 30 días, dije. Pero ella no volverá el lunes. Garrett exhaló lentamente. ¿Justo? Chelsea pasó la primera semana en lo que solo puedo describir como un estado de procesamiento paralelo, moviéndose por la casa, haciendo café, respondiendo su teléfono. Mientras que por debajo de todo, algo enorme se estaba resolviendo y reorganizando. No gritó. No fue a casa de sus padres. No llamó a sus amigas para interpretar el papel de la parte herida. Se sentó con ello, lo que me dijo algo sobre ella que quizás había subestimado. Al quinto día, entró en mi oficina y se sentó al otro lado del escritorio de la misma manera que lo haría un cliente, con las manos juntas y la espalda recta. Quiero entender qué hay realmente en esos documentos, dijo. El acuerdo de Firestone, todo. Giré mi monitor y se lo expliqué. La inyección de capital inicial, los términos de reestructuración, la distribución de acciones, las disposiciones de gobierno que me daban autoridad de aprobación sobre las principales decisiones de compensación y empleo. Leyó todo lo que pidió leer e hizo preguntas que eran específicas e inteligentes y demostraban que había estado pensando en ello cuidadosamente. Cuando llegó a la sección sobre la autoridad de empleo, se detuvo. Podrías haber hecho esto en cualquier momento, dijo. En 3 años, nunca lo usaste. No. ¿Por qué lo usaste ahora? Porque me hiciste invisible frente a 40 personas, dije. Y decidí que ya no quería ser invisible. Miró el documento durante mucho tiempo. Creo que he sido una persona diferente durante los últimos años, dijo finalmente. No sé exactamente cuándo sucedió, pero creo que el éxito, la forma en que la gente comenzó a responderme en la empresa, la forma en que mi padre hablaba de mí, creo que comencé a creer una versión de mí misma que no era del todo cierta. Esperé. La versión en la que hice todo sola, dijo. La versión en la que tú eras simplemente incidental. Sí, dije. Eso no fue justo. No, dije, no lo fue.
Lo que sucedió con el matrimonio después de eso es la parte de la historia que lleva más tiempo contar. No porque sea dramático, sino porque se desarrolló de la manera en que lo hacen las cosas reales, lentamente y sin un punto de resolución claro. Fuimos a terapia. Una mujer llamada doctora Patricia Harley, que ejercía en una oficina en Scottsdale Road, tercer piso, con una vista de las montañas McDowell y el tipo de neutralidad cuidadosa que la hacía muy buena en su trabajo. Nos sentamos uno frente al otro en esa oficina 2 veces por semana durante 4 meses. Le dije cosas que no le había dicho en voz alta a nadie. Chelsea me dijo cosas que no sabía que estaba cargando. Algo de lo que aprendí me sorprendió. Algo no. El éxito en la compañía de su padre no solo había alimentado la confianza de Chelsea. También se había convertido en una forma de llenar algo que estaba silenciosamente vacío en nuestro matrimonio, algo a lo que ambos habíamos contribuido a vaciar. No se había propuesto disminuirme. Se había propuesto importar, y en algún punto de esa búsqueda, las dos cosas se habían enredado. No digo eso para excusarlo. Lo que sucedió en esa cena, la crueldad casual de la broma, la facilidad con la que esperaba que yo la absorbiera, eso fue real, y tenía raíces reales. Pero entender las raíces no significa fingir que no existen. Hubo una sesión en la que la doctora Hadley me preguntó qué quería del matrimonio en el futuro. Y me di cuenta de que tenía que pensarlo más de lo que esperaba. Había pasado gran parte de los años anteriores operando en modo de gestión, soportando, observando, que no me había hecho claramente la pregunta. ¿Qué quería realmente de esto? Quiero que me vea, dije. No la versión de mí que ella ha decidido que soy, la persona real. Chelsea se quedó en silencio por un largo momento y luego dijo, lo sé. Dejé de mirar. Creo que tenía miedo de lo que vería si realmente miraba. ¿Qué tenías miedo de ver? ¿Qué estabas haciendo más que yo? Dijo. Que me había estado midiendo contra ti todo este tiempo y diciéndome a mí misma que estaba ganando. Y si miraba demasiado de cerca, tendría que admitir que ni siquiera estaba jugando el mismo juego. Esa podría haber sido la cosa más cierta dicha en 4 meses de sesiones. Los 30 días que le había dado a Garrett sobre el empleo de Chelsea llegaron y pasaron. Lo extendí por otros 30. Todavía estábamos en medio de algo demasiado frágil para tomar decisiones permanentes, y no estaba interesado en usar el negocio como una palanca en el matrimonio. No se trataba de eso el despido. En el día 62, llamé a Garrett y le dije que estaba reinstalando el contrato de empleo de Chelsea. Mismo título, mismo territorio, misma estructura de comisiones, pero con una modificación que puse por escrito y le envié directamente a ella. No a través de su padre, sino a través de mí. La modificación era simple. Revisiones individuales mensuales, ella y yo, no como marido y mujer, sino como el accionista mayoritario de la compañía y su directora senior de ventas. Todas las métricas sobre la mesa, transparencia total. Me llamó la tarde en que lo recibió. Estaba en Kierland Commons entre reuniones con clientes. Podía oír el tráfico exterior de fondo. ¿Es esto un castigo?, preguntó. No, dije. Es como se ve una relación profesional real. Querías que tu carrera fuera tuya. Así es como funciona. Lo pensó por un momento. De acuerdo, dijo. De acuerdo, dije. Nolan. Sí. Lamento lo de la cena. Había pensado que cuando llegara este momento, se sentiría como un alivio. En cambio, simplemente se sintió como la primera cosa honesta que nos habíamos dicho en años, no tanto un alivio como tierra firme bajo los pies después de mucho tiempo en el agua. Lo sé, dije. La primera de las revisiones mensuales tuvo lugar un jueves por la tarde en las oficinas de Whitmore Realty en Scottsdale Boulevard. Chelsea entró exactamente a las 2 de la tarde y se sentó frente a mí en la mesa de conferencias, la misma mesa donde 6 años antes me sentaba en el lado opuesto durante los almuerzos trimestrales con clientes de Garrett, invisible en el fondo mientras las conversaciones de negocios sucedían a mi alrededor. Revisamos todo, su cartera de proyectos, sus ratios de cierre, los 3 nuevos contactos comerciales que había desarrollado desde el acuerdo de Kierland. Vino preparada, mejor preparada de lo que esperaba, con un resumen formateado y números proyectados para los próximos 2 trimestres. Conocía su negocio.
Siempre había conocido su negocio. Cuando terminamos, cerró su carpeta y me miró. ¿Cómo lo hice? ¿Sabes cómo lo hiciste?, dije. Ella sonrió. No la sonrisa de la cena. Algo más pequeño y más real. Sí, dijo. Lo sé. Lo que te diré es esto. El matrimonio no es algo fijo. No ha vuelto a ser lo que era antes porque lo que era antes no era realmente algo a lo que ninguno de los dos debería querer volver. Éramos educados y estábamos cómodos y no nos prestábamos atención. Ese no es un destino al que valga la pena regresar. Lo que es ahora es más difícil, más honesto. El tipo de matrimonio que requiere que estés realmente presente en él en lugar de simplemente próximo a él. Algunas semanas eso es más fácil que otras. Algunos domingos conducimos hasta el área salvaje de Superstition y tomamos el sendero de Peralta y no hablamos mucho. Y eso es exactamente correcto. Algunas noches nos sentamos en la mesa de la cocina y tenemos el tipo de conversación que te deja sintiendo que has sido visto en lugar de gestionado. Acepto eso. Garrett Whitmore se jubiló 8 meses después de la cena. Lo llamó su propia decisión, y le creo. Había estado preparándose para ello durante años, y la revelación del acuerdo de Fielstone, paradójicamente, le había quitado un peso de encima. Ya no tenía que guardar el secreto. Podía simplemente ser el padre de Chelsea. En su fiesta de jubilación, más pequeña, más tranquila en su casa de Fountain Hills, dio un discurso que trataba sobre el trabajo y el legado y las cosas que construyes cuando no estás seguro de si sobrevivirán. Agradeció a sus empleados. Agradeció a Diane. Me miró en un momento y dijo, y estoy agradecido al hombre que se aseguró de que todavía hubiera algo de lo que jubilarse. Chelsea estaba de pie a mi lado cuando lo dijo. Se acercó y tomó mi mano sin mirarme. He pensado en esa noche en la cena muchas veces desde entonces. No con ira y no con satisfacción, sino con algo más complicado. Un reconocimiento de que el momento en que pronuncié esas palabras a través de la mesa fue tanto lo más difícil como lo más necesario que había hecho en años. No por lo que le costó a Chelsea, sino por lo que me costó a mí finalmente dejar de permitirme desaparecer. Hay algo que sucede cuando eliges ser invisible durante suficiente tiempo. Empiezas a olvidar que la visibilidad fue alguna vez una opción. Empiezas a confundir el silencio con la paz y la pequeñez con la humildad y absorber todo con ser la persona más madura. Y luego, una noche en una cena en North Scottsdale, alguien a quien amas hace una broma a tu costa frente a 40 personas. Y entiendes con total claridad que el mayor error que cometiste no fue el silencio en sí. Fue dejar que el silencio le enseñara que no valía la pena prestarte atención. Soy Nolan Whitfield. Pasé 3 años siendo el propietario mayoritario de una empresa que mi esposa pensaba que estaba conquistando por su cuenta. Nunca se lo dije. Nunca lo usé. Le dejé tener las victorias porque pensé que eso era amor. Y de alguna manera lo era. Pero el amor sin honestidad es solo un largo y cómodo retraso antes del ajuste de cuentas. El ajuste de cuentas llegó en una cena con champán frente a 40 testigos. Y lo más útil que le dije a mi esposa fue dicho en voz baja con un vaso de agua frente a mí al final de la broma de otra persona. Bromear es divertido. ¿Quieres oír la mía?